como se demostró en los años 2022. Dentro de un contexto internacional, en el convenio, el ejercicio de un derecho vulnera el derecho del ataque, símbolo de la división. La industria y producción regional garantizan el derecho. Cada minuto de espera. Para el jurista Noberto Borio, conceptualiza al paro como un acto colectivo de protesta social, en el cual se manifiesta el descontento que existe entre los ciudadanos frente a las decisiones gubernamentales que se toma por parte del Ejecutivo. Para contextualizar dentro de nuestro caso, en el paro del 2025, el pliego de peticiones que fue presentado por la CONAIE y por el cual se manifestó fue por la eliminación del subsidio al diésel, la educación y el empleo. Los paros se originaron en las protestas sociales y laborales como un antecedente en la Revolución Francesa. En el contexto ecuatoriano se han manifestado en el año 2019, 2022 y 2025. El paro nacional en el Ecuador se inicia en base de una planificación y convocatoria por parte de la CONAIE. La CONAIE emite directrices a las demás ciudades para que se reúnan en asambleas generales y decidan de qué manera y en qué días van a protestar. Siempre escogen lugares estratégicos. En el 2019 fue la ciudad de Quito y en el 2025 la provincia de Imbabura. El paro nacional de octubre de 2019 fue un momento decisivo, el cual redefinió la relación entre la protesta social y la institucionalidad en Ecuador. Este inició después del decreto 883, el cual tenía como la finalidad la eliminación del subsidio a la gasolina extra y al diésel. Esta fue una medida económica, la cual buscaba inyectar recursos al Estado. Además, buscaba cumplir con acuerdos internacionales. Pero esta medida no fue aceptada legalmente. Fue aceptada con coerción. Durante 11 días, el bloqueo de vías, la destrucción de bienes públicos y la paralización total de la capital demostró que la fuerza física se convirtió en una herramienta efectiva en contra de la democracia. El impacto económico del paro de 2019 fue devastador. La Cámara de Industrias y Producción estimó de una pérdida de al menos 800 millones de dólares. Esto en tan solo 11 días. Sectores clave como el petrolero, el turístico y el floricultor sufrieron daños estructurales en su cadena de valor, lo que significó pérdidas de empleo y la quiebra de negocios. Pero el costo fue peor en el ámbito fiscal. El paro de 2019 terminó con la derogatoria del decreto 888. Esto significó que el Estado se rindió ante la coerción de los pueblos indígenas. El paro nacional de 2019 terminó con la derogatoria del decreto 883. Esto no significó un triunfo de derechos, sino una victoria de coerción sobre la ley, sentando las bases de que cualquier grupo con suficiente capacidad de bloqueo pudiese poner de rodillas al Estado ecuatoriano en un futuro, como se demostró en los años 2022 y en el actual 2025. Durante el paro del 2022, varios dirigentes de las comunidades han dado a conocer a los comuneros que aquellos que no participen en los paros van a ser sancionados con multas económicas y con ayuda dentro de las comunidades. Esto cabe mencionar que no está señalado en ninguna normativa. Sin embargo, los dirigentes han dado a conocer que estas son normativas internas o, como otros los llaman, justicia indígena. Dentro de un contexto internacional, en el convenio 169 de la OIT, en el artículo 8, se establece los derechos de las comunidades indígenas, donde establece que las comunidades pueden preservar sus derechos y costumbres jurídicas sin vulnerar los derechos fundamentales de la Constitución. Sin embargo, en la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66, numeral 13, nos establece que las personas tienen el derecho de manifestarse de forma libre y voluntaria. Un paro no detiene solo los trenes, detiene vidas. Cada minuto de espera es un paciente que no llegó al hospital, es un niño que no llegó a la escuela. Hoy en día en el Ecuador, las calles volvieron a convertirse en escenarios de lucha y resistencia. Nos encontramos con carreteras cerradas, ciudades paralizadas y miles de ciudadanos enfrentando un país detenido.
El paro nacional volvió a mostrar un conflicto profundo, como lo es la defensa de los derechos en frente de un Estado cuestionado. En medio de este caos nos preguntamos qué ocurre cuando el ejercicio de un derecho vulnera el derecho de los demás. En nuestro ordenamiento constitucional reconoce y garantiza las libertades constitucionales como lo son la libertad de poder ser escuchados, la libertad de poder expresarnos, la libertad a la protesta y, además de ello, la huelga procesal. Estos son comportamientos democráticos que permiten al pueblo exigir cambios y expresar inconformidades. Sin embargo, el derecho a la protesta es ilimitado. Cuando el paro apagó al pueblo, el Ecuador se detuvo, calles llenas de humo, carreteras se cerraron y la incertidumbre volvió a ser rutina del pueblo ecuatoriano. Todo por una decisión del gobierno, la eliminación al subsidio del diésel. Una medida difícil sí, pero necesaria para la estabilidad económica del país. Durante todos estos tiempos, el subsidio al combustible no benefició a los pueblos más necesitados. Sin embargo, se generaron grandes gastos al Estado por medio de grupos privilegiados y empresas que se aprovechaban de esta situación. Con el apoyo al Fondo Monetario Internacional, el Estado redirigió los recursos a salud, educación y desarrollo social. Lo que iba a ser un paso para la estabilidad del país terminó en paralizaciones, conflictos y pérdidas. El Ecuador sufrió mucho. Mediante la alianza, la Organización de los Derechos Humanos, se menciona que hubieron aproximadamente 205 detenidos, entre ellos ecuatorianos y extranjeros, más de 600 acciones protestas, cientos de heridos y 3 pérdidas, entre ellas Efraín Juárez, comunero de Cotacachi, símbolo de la división del país. Las primeras consecuencias económicas del paro empiezan a sentirse. La Cámara de Industrias y Producción realizó un balance de las cifras que deja la movilización promovida por la CONAIE. Menciona la Cámara también que los aspectos más violentados en este sentido son el aspecto lácteo y también el florícola de las provincias de Carchi e Imbabura. También menciona que se violenta el comercio y el turismo. El presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales del Turismo menciona que se pierden entre 2 y 2,5 millones de dólares solamente por un día de paro. Además, se han registrado casos en donde grupos de manifestantes han obligado al cierre de locales comerciales y a impedir la apertura de los mismos. Todo esto principalmente en provincias como son Carchi, Imbabura, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Bolívar, afectando principalmente el artículo 66, numeral 15 de la Constitución de la República del Ecuador, el cual garantiza el derecho a las personas a realizar actividades lícitas con libertad y sin coacción. El presidente, como una solución alternativa, ha declarado estado de excepción en algunas provincias que se han visto afectadas, siempre y cuando existan informes de que existen daños que están afectando a los servicios para que se restablezca el orden público. Esto, él se basa en el artículo 164 de la Constitución, en el cual es una facultad del presidente poder declarar estados de excepción siempre que exista un conflicto interno o se dé una gran convulsión interna. El paro mantiene solo legitimidad cuando esto se ejerce dentro del principio de la legalidad y no vulnera los derechos de los demás, es decir, a los terceros que no participan dentro de estas protestas. Pablo Espina advierte que el conflicto se transformó en una confrontación entre pueblo y las fuerzas del orden público, entre Estado y los ciudadanos. Esto generó 3 fallecidos, 162 detenidos y una decena de heridos, tanto manifestantes como personas externas del paro que debían salir a cumplir sus obligaciones. Esto es una situación muy alarmante, ya que refleja un patrón de confrontación violenta. Esto está lejos de fomentar una unidad nacional, sino se convirtió en un espacio de resentimiento y desconfianza entre los sectores indígenas hacia el presidente. Es importante entender jurídicamente el límite entre la protesta legítima y la acción ilícita. El artículo 98 establece el derecho a la resistencia, mismo que es un mecanismo constitucional de defensa de los derechos fundamentales frente a abusos de poder. Surge como una forma de control social legítima que permite a la ciudadanía oponerse por medios pacíficos a decisiones o a actos que vulneren derechos.
Autores como Luigi Ferrajolini sostienen que este derecho representa una válvula de seguridad del Estado constitucional, una reacción legítima frente a la arbitrariedad del poder. Y en términos simples, el derecho a la resistencia es una forma de protesta legítima, mientras se realice de forma pacífica, proporcional y sin vulnerar los derechos de terceros. Pero las acciones realizadas en los paros nacionales de los últimos años se ha encasillado en un delito estipulado en el Código Orgánico Integral Penal, como la paralización de servicios públicos. Pero las acciones realizadas en los paros nacionales de los últimos años se han encasillado en un delito estipulado en el Código Orgánico Integral Penal, como la paralización de un servicio público, artículo 346. Este delito no sanciona la protesta como tal, sino la acción, las vías de hechos que interrumpen el funcionamiento de servicios públicos esenciales, como salud, transporte, energía, seguridad, educación o incluso justicia. En otras palabras, cuando el ejercicio de resistencia traspasa el límite de la legalidad y causa daño a la colectividad, deja de ser derecho y se convierte en delito. La Corte Constitucional del Ecuador ha reiterado que los derechos fundamentales deben ponderarse, no absolutizarse. El derecho a la resistencia es un instrumento de defensa social y el delito de paralización de un servicio público es una barrera penal contra el abuso de este derecho. El Cantón Guamote en la provincia de Chimborazo es reconocido por su alto índice de pobreza estructural, ya que su economía depende principalmente de la agricultura, el comercio y los trabajos informales. El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC, dice que el 85% de su población pertenece a comunidades indígenas rurales y más del 70% se encuentra en una condición de pobreza debido a la falta de ingresos y a la falta de servicios básicos. Por lo cual, el Cantón Guamote es uno de los más vulnerables ante cualquier paro o crisis económica dentro del territorio ecuatoriano. Hemos llegado al Cantón de Guamote para conocer la opinión de las personas que aquí viven. Sin embargo, hemos constatado que a las personas que les hemos preguntado no acceden o se reservan su opinión acerca del mismo. Muy buenas tardes, mi nombre es Antonio Averos, mucho gusto. ¿Su nombre es? Mi nombre es Fanny Suárez, soy artesana de aquí de la provincia de Chimborazo, en la cual estamos en el stand número 10, es artesanías de aquí de la provincia. Listo, nos encontramos aquí en la ciudad de Riobamba y venimos a hacer unas preguntitas. El tema es acerca del paro y le puedo hacer una pequeña entrevista, ¿me permite? Sí, claro, que del paro ni hablemos porque ha sido perjudicial para todos y en partes ni siquiera ganaron, digamos así, porque está en toda la razón el gobierno y no es que esté ni en contra ni en favor, pero hay que ser justa y como usted ve aquí no estamos con clientes, no entra gente, ¿por qué? Por el paro. Y esa pérdida, ¿a qué va? A nosotros mismos. Ellos no se dan cuenta que ellos están haciendo una pérdida millonaria y nosotros no tenemos ni siquiera para mantener a los hijos. Claro, y en la naturaleza de su trabajo, ¿cómo le ha afectado esta situación que estamos viviendo? Eso les decía que ni siquiera debería preguntarme porque está a la vista de que usted ve, la gente no sale, la gente da miedo de que vaya a pasar algo y estos señores no dejan, ni comen ni dejan comer estos señores. Entonces yo quisiera que por favor pongan la mano en el pecho y digan, pues nos vamos a morir de hambre porque estamos mal nosotros. Estos señores que ya busquen la manera de hablar, de ponerse de acuerdo con el señor. Claro, una situación muy difícil en la que estamos viviendo. Mi nombre es Natalie Cando, soy estudiante de Derecho. ¿Me podría ayudar, por favor, con una pequeña entrevista? Claro, con mucho gusto. ¿Me puede ayudar con sus nombres, por favor? Mi nombre es William Roballo, soy propietario aquí del bus Universidad de Bolívar, de aquí de la ciudad de Guaranda. Por favor, ¿me podría ayudar usted? ¿Qué opina acerca del paro?
Sí, bueno, en lo personal yo le podría decir que creo es un derecho, ¿no? De todas las personas el manifestarse, ¿no? Pero en realidad, en lo personal creo que nos afecta, o sea, en el sistema más que todo de la movilidad, en lo que concierne a la transportación de los productos, prácticamente el país se paraliza y, como le dije, en lo personal estoy casi en desacuerdo con esa situación. Claro. Luego, como siguiente pregunta es, luego de haber pasado el paro del presente año 2025, ¿cree usted que es necesario que el movimiento indígena, y si es posible, que este movimiento adopte nuevas formas de protesta, que sean menos disruptivas o tal vez se podría decir dañinas para la sociedad? ¿O considera usted que las medidas que se han aplicado hasta ahora, por ejemplo, puede ser los bloqueos para evitar el libre tránsito de los ciudadanos, siguen siendo la única vía efectiva para lograr cambios en el Ecuador y que el gobierno los escuche? Miren, jóvenes, las leyes, los logros, los tiempos de horas de trabajo, los salarios, se ha conseguido a base de luchas, a base de lucha del campesino, a base de lucha del trabajador, a base de lucha del pueblo, más no los jefes oligarcas nunca han regresado a ver al campesino, a ver al trabajador y ellos tomar la iniciativa de mejorarnos. Nunca. Son 533 años de resistencia. Escuchen bien, son 533 años de resistencia. Durante esos años siempre ha sido de lucha. Siempre se ha ganado en el campo de lucha. Porque si uno se hace, como se dice, una manifestación pasiva, no le paran bola, no hacen caso omiso, e inclusive haciendo paralizaciones de vías, cerrando vías, incluso así tampoco hacen caso omiso a esa lucha social. Todo lo que se ha conseguido, como ustedes jóvenes tienen la educación gratuita, eso se ha conseguido gracias a la lucha del indígena. El horario, las 8 horas diarias, eso gracias a la lucha indígena. La carencia de vida no ha subido, se ha sostenido gracias a la lucha del pueblo, a la lucha social de la resistencia de todo un pueblo que se ve avasallado, pisoteado por la oligarquía. Claro, es verdad, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Con esto conclusivamente, ¿cómo justificaría la organización el uso de los bloqueos de la Panamericana E35 como herramienta principal para la protesta? Es sencillo. Como decimos, el malo bien dicho, el guagua que llora, mama. Miren, nosotros como pueblo, como nacionalidades, como organizaciones sociales, ante el gobierno indolente se ha manifestado pacíficamente para que como se dice, para que nos atienda, para que vea las necesidades, las carencias de vida que en territorio, no solo en territorio, sino a nivel nacional está pasando. En vista de que el gobierno actual, necio, sordo y mudo, nos obligó a paralizar las vías, a paralizar la provincia. En este caso fue el epicentro, la provincia de Imbabura, con las organizaciones más grandes que son la Chilla Fisi y Unorcat de Cotacachi, las únicas que se levantaron, y este es con un derecho constitucional de derecho a la resistencia, para que así el gobierno, como se dice, nos regrese a ver y nos preste atención. Pero lamentablemente en esta temporada, en esta manifestación, el gobierno indolente, asimismo necio, sordo,
más bien él vino acá a la provincia a hacer TikTok, más no a atender a la gente que estaba en pie de lucha. Adicional, él fue a nivel nacional entregando migajas, bonos a las comunas, haciéndoles desunir a las comunas, haciéndoles pelear inclusive a los comuneros con migajas que el gobierno estaba entregando. Pero Imbabura no se dejó doblegar, se paró durante 32 días en resistencia hasta que el gobierno dio un poco de atención, pero ese poco de atención fue drásticamente atendido con convoys, como que si aquí en la provincia estuviera en un conflicto armado. Claro, muchas gracias. Y bueno, se sabe también, ¿no?, que este paro de 2025 ha Ecuador no calla, no se detiene ni se rinde, porque su voz no está en los gritos del paro, está en el eco de cada amanecer que nos invita a no rendirnos.